Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Solamente lo que no sepas es lo que te hace daño. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de un descubrimiento relativamente nuevo que hice casi sin querer. Hay cosas que uno las investiga y las averigua porque uno quiere averiguarlas, y hay otras cosas que solamente como que se le presentan frente a las narices a uno, como esto que les voy a hablar. Les voy a hablar de un descubrimiento que hice relativo al tema de los minerales en el cuerpo. Principalmente vamos a hablar un ratito de magnesio, de potasio, de la sal, que es el sodio. Vamos a ver cómo estos tres interactúan y qué tienen que ver con el metabolismo y con la salud. Voy a ir un momentito a la pizarra, pero antes de ir a la pizarra quiero que vean esto. Esto es un frasco de potasio. El potasio es un mineral que es esencial a la vida. No existe ninguna planta, ningún animalito, ningún ser humano que esté vivo que no dependa del potasio. Así que el potasio es algo que es vital, porque el potasio es un mineral que es el mineral que es el contrario de la sal. Por ejemplo, cuando usted toma potasio, su cuerpo orina la sal. Usted no toma potasio, su cuerpo acumula la sal. Por ejemplo, las personas que tienen alta presión, pues se les recomienda mucho el uso del potasio, porque eso tiende a hacer que el cuerpo orine la sal, ¿no? Ok, ahora, lo mismo pasa con otro mineral que trabaja en conjunto con el potasio, que es el magnesio. El magnesio es un mineral que todavía participa en más acciones del cuerpo que el mismo potasio, pero el magnesio hace un efecto distinto a lo que hace el potasio. El potasio, como le decía, tiene la función de que saca la sal del cuerpo y permite que el cuerpo, en vez de estar hinchado de agua, sirve como si fuera como de diurético y es vital a la energía del cuerpo. Ahora, el magnesio es distinto. El magnesio tiene como 300 acciones dentro del cuerpo, en las enzimas digestivas, en las enzimas de los neurotransmisores, de la forma de pensar, de los nervios. Todo el sistema nervioso, muscular y demás depende del magnesio. Es uno de los minerales que más deficientes están en la población completa. ¿Qué pasa? El magnesio como tal es lo que activa la bomba de sodio-potasio, que es lo que hace que el potasio entonces pueda sacar la sal para afuera. Quiere decir que el magnesio lo activa, es como si fuera la llave, y el potasio es lo que empuja la sal para afuera, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para hacer un breve dibujito. Allá Jorge me avisa si me pasé de tiempo, ¿okay? Para que entiendan un poquitito cómo es que funciona esto dentro del cuerpo, ¿no? Si usted padece de alta presión, o si tiene la condición de que por la mañana se levanta y se levanta con ojeras, o sea que está reteniendo líquido, o con un anillo que no sale de la mano porque está hinchada la mano de agua, o unas piernas o unos tobillos hinchados, sepa que lo que está pasando es lo siguiente. Las células del cuerpo dentro lo que tienen es mucho potasio. La K es el símbolo del potasio, ¿no? Ahora, fuera de las células lo que hay es mucha sal, sodio. La sal retiene líquido. Quiere decir que cuando una persona consume mucha sal, pues es natural que el cuerpo se llene de agua, y cuando se llena de agua, pues entonces sube la presión. La presión arterial sube cuando una persona consume exceso de sal, exceso de sodio. Ahora, el potasio es el contrario de la sal. Podríamos decir que el potasio y la sal son como Dios y el diablo, son completamente contrarios. Cuando una persona tiene un cuerpo que no está reteniendo líquido, o sea, que tiene la capacidad de botar la sal para afuera, pues va a haber bastante potasio, y ese potasio es lo que permite que el cuerpo pueda eliminar la sal. Inclusive si entra un poco de sal dentro de la célula, el cuerpo la puede sacar y mandarla hacia afuera, ¿no? Ahora, cuando una persona tiene poco potasio, vamos a quitarle aquí un poco de potasio, ¿no? ¿Ok? Pues entonces lo que pasa es que esta sal se mete hacia adentro, las células se hinchan, se vuelven más grandes y usted se siente hinchado, con alta presión, el cuerpo reteniendo líquido, y entonces viene todo lo que nosotros llamaríamos una enfermedad, ¿no? Entonces, toda persona que esté notando que su cuerpo retiene líquido, que tiene los anillos que no salen, las piernas hinchadas, ojeras, pues sepa que lo que está falto es de potasio. El potasio es un mineral esencial, que de hecho es el mineral más común en todo el cuerpo. O sea, no hay ningún mineral en el cuerpo que haya más que el potasio, ¿no? O sea, después del calcio de los huesos,
de lo que está en la sangre, en la carne, en las proteínas, el potasio es el más abundante de todos, ¿no? Voy a pasar a un próximo episodio donde voy a explicar un poquitito más de cómo es que esto funciona internamente y cómo es que interactúa con el magnesio. Nos regresamos porque la verdad siempre triunfa.